Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Es un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en esta semana en que estamos celebrando las efemérides patrias. Recordamos el 14 y 15 de septiembre, la batalla de San Jacinto y la declaración en Guatemala de independencia de la corona española respectivamente. El 15 de septiembre, en Ciudad Guatemala, los señores representantes de la monarquía, los representantes del gobierno español, de la Capitanía General de Guatemala y su Congreso, recordando que la Capitanía General de Guatemala reunía a las provincias de Centroamérica, dicen que antes que el pueblo lo tome por su cuenta, ellos van a declarar o declaran la independencia de la corona española. Hay varios bemoles ahí. En ese inicio de la declaración de Ciudad Guatemala, el 15 de septiembre de 1821. Primero, quienes la están firmando, quienes están haciendo esta declaración, las razones que exponen en ese primer punto del acta, que tienen que ver justamente con sublevaciones como Nicaragua en la década de 1810, en El Salvador, en Honduras también ha habido algunas otras manifestaciones, justamente en los años anteriores a 1821, pro-independentistas, pero no en el sentido que se declaró en Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Pero además están las condiciones de España y del rey en aquel momento, agobiado, molestado, disminuido por las reformas napoleónicas o tras la invasión napoleónica a España. Es decir, quienes pugnan por la república y reducir al mínimo la monarquía en España. Son siglo XIX, inicios del siglo XIX. Para hablar un poco de esto, de lo que ocurre entre 1821 y 1954 en Centroamérica, está con nosotros el doctor Rafael Casanova Fuerte. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, si es la orden, estamos acá sumando vigores. Pues bien, yo creo que el momento de darse la independencia en 1821, o el acta de independencia, porque en la medida que se ha venido descorriendo el velo de muchos detalles, como decía, de todos esos bemoles, se concluye pues que la más efectiva para llamar la independencia es la que se dio 1 de julio de 1823, o sea, hace 100 años, hace 200 años. Pero en este caso yo he sostenido de que, bueno, es el inicio de ese proceso que viene siendo una separación con independencia de lo que se sabe. Grupos de poder, tanto de criollos ricos como de peninsulares, que ejecutan esa acta para preservar sus intereses. Y, por tanto, tienen que hacerlo antes que la proclamase el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque los movimientos populares que se habían desarrollado en Nicaragua y que estaban presentes en México. Y de paso, de México se dice que el acta de independencia viene siendo como una especie de réplica del Plan de Iguala en México, para garantizar esos mismos privilegios. Posteriormente se manifiesta la lucha entre republicanos y anexionistas, que es la primera confrontación que se da a nivel centroamericano. Inaugura el periodo famoso de guerras civiles, que también se le define como el estado de violencia colectiva, que en el caso de Centroamérica y mismo Nicaragua se prolonga hasta mediados del siglo XIX. Sí, son 30 años de transición hasta la formación del estado oligárquico. Es decir, hay un aspecto que también algunos estudiosos le llaman que la separación provoca un estado de orfandad política, porque desaparecen las instituciones
o los poderes supralocales que todos respetaban o tenían como referente. Aunque haya habido en lo interno, en lo endógeno de Centroamérica, de las sociedades que formaban parte de lo que hoy es Centroamérica, que en ese entonces la Capitanía General del Rey de Guatemala, régimen colonial, desaparece la autoridad real, que se manifestaba no a través del rey con presencia, pero un reino, sino las autoridades que todos respetan, el capitán general, los gobernadores o intendentes, porque ya en el periodo de la reforma urbana se llamaba Intendencia de Nicaragua, Intendencia de Comayagua, Intendencia de Salvador, Intendencia de Cartago, Costa Rica. En este caso, desaparece esa autoridad que todos respetan y que todos tienen como referente y le temen, ¿verdad? Eso es muy importante porque el Estado es una máquina de coerción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo construir el nuevo Estado? ¿Cómo construir la institucionalidad dentro de ese estado de orfandad? Los criollos ricos no están acostumbrados a ocupar altos cargos, solo medianos cargos. Es decir, que los criollos ricos estaban haciendo su riqueza y tenían fuertes contradicciones con la corona, entre ellos por el monopolio comercial, en el caso de Centroamérica por el monopolio que ejercía Guatemala, pero no están acostumbrados a gobernar. Pero la influencia de las ideas republicanas que existían, pues, una vez derrotado el intento anexionista por de implosión, pues, se cayó el Imperio Mexicano, muere Iturbide, Vicente Filísula, el general mexicano, que entra aquí con un ejército de centenas de hombres para asegurar se ejecuta la nueva acta. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces se pasa a la Constitución de la República Federal o el Experimento Federal Centroamericano, que todavía idealiza, pues, porque las cinco repúblicas o los 5 estados en que se dividió, todavía eso hasta la mitad del siglo XIX se miraba con nostalgia, pues. Pero la realidad era la siguiente, pues, de que era difícil la construcción, como hemos hablado en otras oportunidades, de ese Estado ideal federal, cuando se habían heredado, entre otras cosas, las visiones localistas entre una provincia y otra, y en lo interno de las provincias, entre una ciudad y otra, y dentro de la misma sociedad había todo un sistema de exclusiones. Por ejemplo, la exclusión de la sociedad de los colectivos indígenas, que eran la fuerza productiva fundamental de Centroamérica, ¿verdad? La fuerza productiva fundamental era indígena y el criollo rico, el dueño de grandes haciendas. Desaparece esa autoridad que todos respetan, decíamos, bueno, y que también regulaba este tipo de relaciones políticas entre las provincias y relaciones también de carácter social. Cuando hablamos de lo político, pues estaba la autoridad que estaba por encima de eso. Se tenía que acudir a España o a los funcionarios que la representaban. En este caso, el proyecto federal nace defectuoso por eso. Su primer presidente del Valle, ¿verdad? Que eran los primeros próceres, luego Manuel José Arce y luego Morazán, ¿verdad? Que tratan de articular ese proceso unitario. Pero inmediatamente surgen las tendencias llamadas autonomistas, que aparentemente estaban de acuerdo con el proyecto federal, pero al mismo tiempo están en el fortalecimiento de los estados. ¿Cuál tuvo la razón? ¿Cuál tuvieron razón? Bueno, ahí la razón se discutió en un estado transitorio de violencia, pues a nivel centroamericano, las guerras entre unionistas y separatistas, y en lo interno de los estados, las guerras civiles e incluso con matices sociales, como se expresó en Nicaragua. Bueno, la primera guerra civil que se dio acá en ese lapso fue el conocido levantamiento de Cleto Ordóñez, que proclamó hace 200 años abajo los dones y el raspado de los escudos nobiliarios. Él era un republicano, pero que tal vez le dio peso social y le dio esa connotación porque la población se le suma, sobre todo en muchos sectores populares, y las élites de las dos localidades de León y Granada se confrontan contra él. Es decir, son sectores de la clase media influidos por el republicanismo contra sectores de los criollos ricos que
están pensando en una independencia, llamémosle conservadora. Rechazan la República, el primer imperio mexicano. Y recordemos que el estado de guerra civil sigue aquí en Nicaragua, a pesar de que terminó hasta 1824, se prolongó. Y fue cuando se establece la Constitución y tuvieron que intervenir tropas salvadoreñas. Pues bien, la Constitución de Centroamérica como República Federal implica que también se hagan cartas constitucionales similares. Y así generalmente la división de poderes, siguiendo el modelo de la Ilustración, del modelo liberal republicano, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ahí estamos hablando de 1823. 24 ya. Ya en el 24. Okay. 24. Que es cuando, y la Constitución acá se hace en 1826. 24, 25, 26. Nosotros transitorio, en 1825 intervienen las tropas centroamericanas, porque el estado de guerra civil sigue. Entonces, al intervenir, entonces se establece. Y el primer presidente es Manuel Antonio de la Cerda. Primer presidente no, la palabra presidente. Jefe de Estado. Jefe de Estado, no existía la palabra presidente. Y ahí mismo hay contradicciones. Yo creo que en días pasados hablamos de que, bueno, aunque se proclamaban liberales republicanos, hablaban de una serie de medidas que parecían más ligadas al poder real, al poder realista inquisitorio que a lo otro. Prohibida la reunión de 5 personas, prohibido los libros que ataquen a la iglesia. Los libros de la Ilustración eran perseguidos como en el periodo de la Inquisición. Y esto al poco tiempo, la Segunda Guerra Civil, que es la Guerra de Cerda y Argüello. Y a nivel centroamericano, por supuesto que ya se viene adentrando en la contradicción ya entre morazanistas y unionistas y los separatistas, pues. Pero ¿cuáles son las razones de los republicanos o de los que están en contra de la Federación Centroamericana? En primer lugar, hay que notar lo siguiente. Hay tendencias conservadoras que emergen. Por ejemplo, hay quienes no aceptaban a Guatemala como capital. Bueno, sí, habían tenido contradicciones con Guatemala. Por ejemplo, el foco principal era la contradicción Guatemala-El Salvador. El Salvador era prácticamente, hay que ver, si de perspectiva social la vemos, donde se puede hablar de un desarrollo ya precapitalista, fuerzas productivas. Mientras que en Guatemala estamos hablando de un 90% de población indígena con comunidades. Y había en cierta medida en las comunidades indígenas había un rechazo a las ideas liberales por una razón bien clara. El liberalismo es partidario de la propiedad privada y es partidario de la migración extranjera. Pero las poblaciones indígenas prácticamente no tenían voz ni voto en estas decisiones. No tenían representatividad, pero sí la tenían de hecho. Porque ellos se sienten amenazados. La migración extranjera, y la agita la iglesia también, que nos hacía falta ese actor político. El obispo Casaus, por ejemplo, plantea que, entre otras cosas, y luego su sucesor, y el resto pues, del conglomerado de la iglesia, plantean que la migración extranjera, que el liberalismo la considera como necesaria para el desarrollo, esa idea que persistió hasta Allende, más allá de los 30 años, en tiempos de Zelaya, ¿verdad? El referente era Europa, sociedades más avanzadas. Allí venía gente que no era católica, sino que era de religión protestante. Como terminó ocurriendo en los 1900. Terminó, sí, que en tiempos de Zelaya, pues. Sí. Y terminó ocurriendo ya en los últimos 30 años conservadores, que eran protestantes, pues, que no se enterraban en el panteón de la iglesia, pero se establecieron. Pero en este caso fue como una pólvora. Nosotros decimos pobrecito Morazán, pero cuando estaba vivo, pues prácticamente todo el mundo quería acabar con él. Porque Morazán era un tipo aferrado a la unidad y él vislumbraba pues el poder. En ese tiempo las contradicciones no eran con Estados Unidos, sino con Inglaterra. Y Inglaterra no es que haya sido promovido la disolución como tal, pero sí, según los especialistas, boicoteó la articulación de la Unión e impidió los esfuerzos por reconstruirla de nuevo.
porque para ellos, recordemos que ellos ocupaban ilegalmente lo que es actualmente el territorio de Belice, llamado Honduras Británica. Ocupaban ilegalmente el territorio de la Mosquitia, el Caribe nicaragüense. Que se extiende desde Honduras. Desde el río Aguán hasta, sí. En ese periodo, pues, del río Aguán hasta la Mosquitia hondureña que se le llamaba, pues se llama ahora, hasta el río San Juan. Entonces no le convenía una Centroamérica unida, por un lado. Pero además del aspecto social, coincidió con una epidemia de cólera en Guatemala, que afectó primero a Guatemala y luego se extendió al resto de Centroamérica. Entonces la iglesia agitó que era castigo de Dios contra el demonio. Bueno, el demonio ese está como que hablemos del comunismo ateo, el liberalismo demoníaco, y recordemos el peso que tenía la palabra de la iglesia en ese entonces. Y ahí el estado de guerra civil, por ejemplo, ya el desgaste de Morazán vino implicando desgaste político y desgaste militar. Hay que reconocer los méritos militares, pero la guerra no solamente se gana con las armas, se gana también con la política. Y el debilitamiento de Morazán en ese aspecto político implicó la propia caída del proyecto federal y la formación de los estados independientes, que se vinieron independizando, pero todavía tienen de por medio, que esto parece complejo, el Pacto de la Unión. Pero es Guatemala la primera en romperla cuando en 1837 declara la República. Que por ahí viene el fenómeno. En Nicaragua, ¿qué? ¿Fue en el 38? No declara separado del Pacto de la Unión. Pero sí, es contradictorio y esto a algunos les puede parecer. Cuando se produce eso es en abril de 1854, cuando Don Fruto proclama la República. Sí. Y de ahí para adelante, bueno, el establecimiento de la Constitución, el mantenimiento de la Constitución 38 es transitoria, 1 año, 2 años. Después del pacto del 12 de septiembre. Vamos a hacer una pausa, pero quiero quedarme y hacer rápidamente una anotación. Abril 1854, Frutos Chamorro se convierte en el primer presidente de Nicaragua, declara la República e impone, porque no se aprueba en los poderes, sino que se impone una constitución que va a llevar en algún momento a un enfrentamiento y que más tarde, en 1858, si no me equivoco, es que se aprueba esa misma constitución. Sí, es modelo. Que ya venía de un modelo de 1848, de 10 años antes. Ok, pero lo que quiero anotar es lo siguiente. Esa declaración de la República, seguramente habrán personas, televidentes nuestros, que habrán escuchado, por supuesto, Nicaragua volverá a ser república, que es un lema esgrimido por los descendientes o la familia descendiente de Don Frutos Chamorro, y se refiere exactamente a esa familia volver a tomar la rienda del país. Por ahí va un poco el asunto, más o menos para hacerse una idea nada más. Vamos a hacer pausa, regresamos en breve. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte. Continuamos en esta edición especial de Sumando Vigores en estos días en que se celebran las efemérides patrias. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte. Voy a rebobinar un poquito el cassette, como se dice popularmente. Cleto Ordóñez protagoniza, lideré el primer movimiento popular insurreccional y revolucionario de Centroamérica. Al grito de abajo los dones, es decir, los señores, las clases pudientes, los que nos han explotado, era más o menos el sentido de la consigna de Cleto Ordóñez. Y de una u otra forma, ese levantamiento de Cleto Ordóñez lleva a la declaración del 1 de julio de 1823. Recordemos que el levantamiento de Cleto Ordóñez es en 16 de enero de 1823, ¿verdad? Pero antes de eso,
el foco del levantamiento republicano era en El Salvador, San Salvador, era violento, y que es el periodo de nueva guerra civil, dentro de las circunstancias de Nicaragua. Y hay hechos que prácticamente inciden en eso. Pues no me atrevería, como que dice, creo que es un elemento, la rebelión de Clet es un día, pero además se mantiene después del 1 de julio de 1823. Sí. Porque el grupo encabezado por el obispo García Jerez, Crisanto Sacasa, Manuel Saravia, todo ese grupo de poder que está luchando por mantener los privilegios, mantiene la guerra. Incluso hay una declaración que se niegan a aceptar lo decidido en Guatemala el 1 de julio de 1823. Este proceso no es que un día para otro, va un proceso que va hasta 1824, Sí. la constituyente, donde ya después llegan los delegados de todas las provincias, las antiguas provincias. Lo que no sucedió en 1821, 1822, que era lo que mandaba el acta de Guatemala del 15 de septiembre. Sí, fue un grupo reducido sin tomar en cuenta prácticamente el poder en este caso, de quienes representaban la colectividad. Tal vez llamarle revolucionario, recordemos la connotación de revolucionario, un revolucionario republicano, un peso, pero que no es que tenga el peso sobre todo Centroamérica, sino que es el que hace explotar las contradicciones dentro de Nicaragua. Hay un odio latente, un sentimiento latente, resentimiento social fuerte de la población indígena, de la población mestiza, de los sectores populares, contra los criollos ricos. Y no es casual, esa furia de raspar los escudos nobiliarios es violento. Entonces, Rudé propone, para entender esos movimientos, y él dice movimientos preindustriales, pero esos movimientos populares donde hay una ideología difusa, que ya hay una ideología popular, que es la leche materna que alimenta a algo que llega de afuera. Se apareció un tipo, un coronel del ejército realista, hablando de acabar con los dones y esos enunciados populares, la soberanía popular, es un término muy empleado en esa época, el pueblo soberano. Y por ahí está pequeña anécdota con la señora Joaquina Joran. Joaquina, no le dijo doña Joaquina, y aquella no le contesta, te molestás porque no te digo doña. Aquí el algodón se le va a decir algodín, aquí se acabaron los dones. Entonces, en este caso, esa rebeldía popular que se explica, revienta, estalla, explota, pero que de repente se ve apagada, porque es caudillesca. Viene la intervención de las tropas salvadoreñas, se llevan a los dos líderes principales para afuera, y que piensan en establecer el país con ya la constitución vigente, esa es la convocatoria, la constituyente interna, para que sea un modelo de la constitución de 1824 en 1826. ¿verdad? Se creyó que con eso, pero bueno, todo ese proceso que camina de 1821, y diríamos de 1823 hasta el 54, es una etapa de violencia colectiva. De la guerra de Cerda y Argüello finaliza con la muerte de Cerda y intervención nuevamente fuerzas centroamericanas. Viene don Dionisio Herrera, que era un hombre de confianza de Morazán, está rigiendo Morazán. Al poco tiempo, entonces, Herrera se da cuenta que tiene que tomar algunas medidas de carácter institucional. Y esas medidas crean resentimiento. Y se produce lo que yo le llamaría la famosa rebelión de todas las villas contra Dionisio Herrera, la villa de Managua, la villa de Metapa, la villa de Rivas, la villa de Chinandega, el Sol León. Pero no tiene, Herrera tiene consistencia, está apoyado todavía por un ejército que llegó de fuera, un ejército de Honduras, de fuerzas todavía honduras salvadoreñas, y fuerzas propias, y logra aplastarla. Por lo que no es una rebelión organizada, las logra aplastar totalmente, impone. Y luego continúa, se hace una selección de un jefe de Estado, nuevamente. Él se va nuevamente de Nicaragua. Dionisio Herrera era un hombre con cierta cultura, se llama hasta profesor. En el contexto centroamericano, mientras tanto, empieza a rechazarse, por eso es que se le llama a esa publicación que hizo Mariano, de ahí sin el toro amarillo, por las embestidas que le produce al proyecto federal. En esas condiciones se hacía bastante difícil que se articulara
por ejemplo, un Ministerio de Hacienda, un Ejército Nacional, un aparato burocrático estatal centroamericano, ¿sí? Y estatal a lo interno. Entonces se vino alimentando la idea de la separación de los estados autónomos y que estos se fortalecieran y luego se cohesionaran. Cosa que nunca terminó de ocurrir. Sí, nunca ocurrió eso. Entonces vino la Constitución de 1838. Esta Constitución de 1838 sí está hecha de un liberalismo mucho más puro, mucho más refinado que la otra. Y ya no hay un Manuel Antonio Lacerda que esté prohibiendo reunión de 5 personas y todo eso. Pero esto no permite la estabilidad de este territorio separado, de igual manera como no pasó en El Salvador, ni pasó inmediatamente en Guatemala. En Guatemala fue la fuerza coercitiva de Rafael Carrera. Contradictoriamente hay un estado en Centroamérica, o hay un espacio que lo hemos considerado pacífico todo el tiempo. Pero si nos toca comparar a Nicaragua con Costa Rica, ¿cuál fue el éxito de Costa Rica en el aspecto de la estabilidad política y cuál fue la limitación que tuvo Nicaragua? Es contradictorio. En Costa Rica fue la dictadura de Carrillo que hizo desaparecer los ministerios y gobierno de facto. Y fue el que incorporó, valga señalarlo de forma arbitraria, a Guanacaste, que legalmente todavía las anteriores constituciones no se atrevían a incorporarlo. Y él la incorpora. De ahí vino el famoso viaje de Tijerino de Nicaragua. Y cuando amenazaron de nuevo a los guanacastecos, incluso con asesinar al que promoviera nuevamente en un plebiscito para volver a Nicaragua. Había derecho de asesinarlo y premiaba el que fuera asesinado por el Estado. Ahí está escrito, ¿verdad? Pero bien, en Costa Rica había sucedido un fenómeno que también se dio en menor grado en Guatemala, que es que se empieza a sembrar el café desde 1820. ¿Por qué el café? Porque también Nicaragua tenía sus productos, tenía el cacao, tenía todos los heredados de la colonia, tenía el añil, tenía la ganadería, y el mayor exportador de ganado y sus derivados. Porque bueno, uno, la estabilidad política que le impone la mano dura de Carrillo. Braulio Carrillo, que no era ni costarricense, era salvadoreño. Costa Rica ha padecido ese problema. Caña, ¿cómo se llama el de Nicaragua? Osejo, el que los enseñó a pensar, etcétera. No son ni siquiera costarricenses. El que los enseñó a pensar era nicaragüense y para colmo mestizo de Sutiaba. Entonces, ¿qué sucede? Eso permite que el cultivo de café, es decir, las cargas de café que empiezan a ser muy temprano, permita que haya estabilidad económica. Y que eso es muy importante, ¿verdad? Y en este sentido, no podemos perder la perspectiva siguiente. Y tal vez retomar lo que decía. Un especialista como Robinson dice, si bien, dice, en la construcción de los estados, las instituciones son propias de una opción endógena, decía hacia adentro, con la orientación de obtener equilibrios políticos. O sea, siempre apuntan a lograr, y ahí está el famoso, la magia del equilibrio de poderes. Pero las nuevas instituciones no se adaptan a las nuevas circunstancias. Es decir, el liberalismo es una ideología de los países industriales en Europa, porque sigue persistiendo dentro de la mente la institucionalidad anterior. Hay una cuestión que tal vez suena como, no sé cómo podría sonar, pero es decir, un cambio no se ejecuta porque lo hagas desde arriba. A mí no se me olvida, en el 80 yo estaba en el exterior y vine aquí a Nicaragua y me tocó por una razón ir a una unidad militar. Y me llamó, cuando estaba esperando a la persona que estaba esperando ahí, ¿verdad? Me llamó la atención una escena de todavía no estaba en los rangos, pero un señor, un oficial, ¿verdad? De origen campesino, que por el acento era segoviano, traía un cerdo de este tamaño para regalárselo al comandante Cero, el pastor, ¿no? Entonces, cuánto no me recordó de un sargento de la guardia que le llevaba un chancho a Valle Salinas, ahí arriba, pues, para quedar bien con el comandante, ¿no? Es decir, la mentalidad, digamos, feudal, semifeudal, que no desaparece de un día para otro. Entonces, Mao Mei, otro especialista, dice que habrá conflictos de intereses en tanto el grupo con más poder político tiende a asegurarse el conjunto de instituciones económicas que prefiere. En este caso, en lo interno de Nicaragua, ¿qué era lo que pasaba? Volvemos nuevamente a aquello. En la medida en que, bueno, ya cuando se vuelca la construcción del Estado es cuando aparecen las dos posiciones.
la de un grupo de granadinos que adopta la visión de Kirchner, de Sillón, de Constant, que son los famosos liberales económicos, que plantea que la sociedad tiene que dividirse en la clase propietaria, que son los terratenientes, que es la parte más culta de la sociedad, sobre la clase productora. Y la clase estéril, que pues que es lo demás, lo que está intermedio, los comerciantes, etc. ¿En quiénes miraban ellos la clase productora? Lo veían en las personas que trabajan en el campo. Y la persona que está en el campo son los indígenas sobrevivientes que están agrupados por todas partes todavía en comunidades indígenas. Y esta población no tiene interés en el proyecto de los criollos descendientes de criollos ricos blancos. Fíjate bien esa parte, esa contradicción que hay primero. ¿Por qué? Porque ellos tienen tierras de autosubsistencia y además el espacio que adquieren donde España no está obligándolos a trabajar para el terrateniente, lo aprovechan. Entonces ahí viene el tabaco, ahí donde se desarrolla, se pierde el monopolio del aguardiente y el tabaco. Es decir, las instituciones no funcionan, son los famosos espacios vacíos que hay, lo rechazan. En el otro lado, en León se desarrolla lo que se llama el liberalismo político, lo que le llamaban los conservadores. Los granadinos empiezan a defender la conservación social. Los leoneses empiezan a defender lo que se llama la construcción del Estado sobre la base de un Estado, de un poder legislativo fuerte sobre un ejecutivo, y que sea el legislativo el que controle el ejército. Los granadinos empiezan a obtener un ejecutivo fuerte que dio resultado en Costa Rica, ¿verdad? El ejecutivo fuerte por encima del legislativo y el judicial, y que el ejecutivo tiene que controlar el ejército. Esto comienza a desarrollarse sobre todo en el 40, pero ambos, y el otro está la magia del canal, ahí viene el canal. ¿Por qué necesitan tierra? ¿Por qué necesitan esa mano de obra que está perdida en las comunidades? Porque están claros de cómo la exportación del café y otros productos hacia Europa ha tenido éxito en Costa Rica, pues hay que buscarla en Nicaragua también. Entonces, tierras fértiles dirigidas por esa clase propietaria y operarios indígenas, mano de obra libre, que no tengan esas tierras, que me acuerdo que causó horror de alguien que dijo que el comunismo de propiedad, le llamaban en ese entonces, que era la propiedad comunal indígena, libre de eso para que trabajen para la gente. Levi le llama la clase mercenaria, era escasa la mano de obra. Entonces vienen acompañados de leyes de agricultura para obligarlos a trabajar. O sea que se retorna de una u otra manera al pasado colonial. Sí. Las leyes de agricultura, tenés que estar en una lista de agricultura, si no sos declarado vago. Ok, pero entonces yo veo que aquí hay dos cosas fundamentales. Por un lado está el tema de los pesos y centavos, porque aquí pesos y centavos empiezan a influir en las decisiones que se deben de tomar. ¿Dónde ganamos más? ¿Cómo ganamos más? ¿Cómo tenemos más? Pero no como nación, sino como grupo. Como grupo. Ese por un lado. Pero por el otro lado, la supervivencia de un pensamiento colonial que todavía persiste en las naciones centroamericanas a estas alturas. Es decir, lo que mencionábamos. La dádiva al señor feudal, al patrón, al don, al jefe, al que manda. Y en plenas revoluciones. Ok, hagamos pausa, vamos a hacer pausa. Seguimos hablando acerca de este periodo entre 1821 y 1854 en Nicaragua, 1821 en Centroamérica, 1854 en Nicaragua. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Pareciera una contradicción, doctor, que el pensamiento colonial, la cultura colonial, subordinada al rey, tenga de alguna manera influencia en las decisiones
posteriores a 1821, 1823, y que llevan a la no conformación o a la no consolidación del proyecto unionista centroamericano, Sí. Que bajo la monarquía había sido una entidad única, bajo la Capitanía General de Guatemala. Centroamérica era una entidad única bajo la Capitanía General, es decir, el Virreinato de Guatemala. Capitanía Virreinato de Nueva España. De Nueva España, Sí. sí, Capitanía General de Guatemala. Sí. Y esa cohesión se pierde justamente por esa cultura colonial de alguna manera. Decir, es algo difícil de romper. Tenemos una casta de propietarios que asimilen a su manera las ideas de ilustración. Veamos lo de Manuel Antonio Lacerda, que es contradictorio. Y pugnan por poner un modelo que es ajeno, pero es lo viable, es lo que creen. Y lo que se viene imponiendo en los estados latinoamericanos donde había dificultades, eran mundos rurales, eran mundos de productores agrícolas, eran mundos, bueno, en el caso brasileño, cubano, por ejemplo, de esclavitud, incluso en mano de obra esclava. Entonces, ¿cómo articular un Estado-nación con ideología liberal republicana? En un mundo dominado además por localismos extremos y por sistemas de solidaridad grupal distintos, alrededor de las localidades y alrededor de la misma sociedad. Las comunidades indígenas que no tienen cohesión, como decir, y no tienen representación, tienen una solidaridad grupal contrapuesta al proyecto que tienen enfrente y que lo imponen los propietarios. Entonces, las comunidades indígenas, su visión sincrética, su visión de solidaridad, práctica tradicional, cultura prehispánica, que el criollo rico, que está el descendiente de criollo rico y ahora le convertido, o en, ¿cómo se llama este? En keynesiano, pues, fisiócrata, o en que está ligado al liberalismo económico, y los otros al liberalismo republicano, al liberalismo montesquiano, no entiende de nada de eso. Por el contrario, volvemos nuevamente a Roudé. Algunas veces ellos utilizan recursos del liberalismo, como lo demuestran unos comunicados en la Guerra Social de 1845, de la cual vamos a hablar brevemente, al 45-49, para, dicen, derechos naturales de los individuos. Dice Natividad Gallardo, tenéis cuidado, dice. El pueblo manda y él da las leyes, el pueblo soberano. Sí, los campesinos y los indígenas, con una ortografía pues de acuerdo a su tiempo histórico, un campesino. Y el otro que cuando a Góngora le preguntan, entonces sos un bandido. No, yo no soy ningún bandido. Yo he tomado las armas para hacer valer mis derechos. Es decir, hay un derecho soberano del pueblo de tomar las armas cuando le son negados sus derechos. Esos son los rebeldes populares, pues, que se contrapone a León también y a Granada, los propietarios. Sí. Ya esta es una lucha, un planteamiento social que se desarrolla contradictoriamente cuando don José León Sandoval, una vez pasado el episodio de Malespín, que es una intervención extranjera, y inmediatamente bajo el predominio de los granadinos, es interesante esto, porque los granadinos salen fortalecidos de la guerra de Malespín, porque el derrotado se identificaba prácticamente leonés con, decía él que era liberal, y eso debilita a la élite leonesa con la intervención honduro-salvadoreña, aliado con los granadinos. Y aquí surge el gobierno, después de gobiernos transitorios, el gobierno de don José León Sandoval, un granadino, que es el que decide hacer las primeras reformas protestatales. Quita las intendencias que existían en tiempos de España y hace los ministerios. Fijémonos bien lo que estamos diciendo, 45, los primeros ministerios. En Costa Rica ya existían y los anuló Carrillo para hacer un gobierno de facto. Y permitió el desarrollo de Costa Rica. Entonces, que sería, bueno, otro tema, pues, y tampoco... digamos, bajo una dictadura, bajo un poder autocrático que manejó el país con mano dura, pues. Es que eso no niega la realidad que hubo. Bueno, en Argentina de las Rosas entregó una Argentina unida. Se fue, pues, se vino la sucesión de gobiernos, de otro tipo de gobiernos, pero dejó una Argentina unida. Paraguay, Gaspar Rodríguez de Francia y los López entregaron un Paraguay unido. Rafael Carrera, mano dura, dejó una Guatemala unida, no hubo altos ni elecciones. Entonces, en algunos casos,
hay realidades de ese tipo, si no vamos a la realidad de Celaya, 1893 a 1909. Es decir, se requería de una fuerte intervención estatal para llevar a cabo reformas políticas que necesitó la sociedad en ese momento, la modernización política en su tiempo. Entonces, en este caso, por ahí hablaba, digamos, con un estudioso de la realidad centroamericana, incluida nicaragüense, dice, hay un momento, dice, y me voy a adelantar un poco, que don Fruto tal vez tenía más razón que los Jerez y los Castellón de León. Se requería en ese momento de un poder fuerte. Pues bien, volviendo al caso, esas dos cosmovisiones, de un liberalismo republicano por un lado de León y de un liberalismo económico por otro lado, pero que también en el plano político se expresaban las diferencias que hablamos, ejecutivo fuerte, por encima del legislativo, limitado el legislativo, no el equilibrio de poderes, el poder de respetar el poder de las localidades, y por otro lado está el sostenimiento del liberalismo rojo, que plantea la división de poderes, llevarlo de forma exacta. Pues bien, ambos, hay un momento que la situación se sale de control, porque cuando se imponen las reformas fiscales, después, estamos hablando 45, y después, en 1821, ¿cuánto hay de diferencia? 20, 21, 24 años. 24 años. Y la población se levanta, porque es una forma de subsistencia. Y el Estado, con socios que son grandes propietarios, tienen posibilidades de ejecutar el estanco del aguardiente y el estanco del tabaco, ese es el monopolio, porque los mayores ingresos del Estado estaban en esos productos, además del de las aduanas, pero principalmente eso. Incluso hacían una conferencia, hacían una comparación entre Costa Rica y Nicaragua. Costa Rica con 100.000 habitantes e ingresos sobre el estanco del aguardiente y el tabaco, solo el monopolio del aguardiente, 80.000 pesos. Nicaragua, con 240.000 habitantes, apenas recogía 11.000 pesos en el año. Y dicen, hay gente, y esto que aquí es gente que bebe como comer pasto, ¿sí? Entonces, era una de las razones. Luego ahí se desarrolla el censo, el mejoramiento de camino y todo eso. ¿Pero por qué el mejoramiento de camino? Y se monta la primera academia militar. Una suerte de academia militar encabezada por el general Trinidad Muñoz. Esto provoca una reacción de los sectores populares. Resentido, porque también hay empréstitos que se impusieron. Al no haber un sistema fiscal estable, se recurre a los empréstitos. Pero esto crea un fuerte resentimiento en los sectores populares. Pero además, cuando se empieza a proponer en el 47 y se materializa la reforma del 48, que declara implícita la existencia de las comunidades indígenas de la propiedad comunal, produce un levantamiento enorme. Y es donde aparecen caudillos, que yo no le llamaría revolucionarios, pero sí son caudillos populares, en donde la lucha de clases sería... Aquí sería una lucha de clase sin clase, como dice Thompson, como dice Rudet, como dice Hoffman, es decir, los llamados rebeldes primitivos, donde emergen como caudillos Chema Valle, Bernabé Somoza, Natividad Gallardo, Miguel Ángel Cisneros, Juan Góngora, y toda esta gente, que son movimientos propiamente antioligárquicos y más violentos, porque no hay cuartel. Ahí hubo muerte de grandes propietarios y hubo muerte también de los revolucionarios, ¿no? Una lucha que se prolonga entre el 45 y el 49. Yo en lo personal, hasta que me metí en los documentos, entendía por qué tiene ribetes agrarios el movimiento de Bernabé Somoza, que es uno de los líderes más destacados. Es donde veo el fenómeno de que el proyecto del 48, la población indígena no es ignorante y se da cuenta de eso. Aquí nos van a quitar todas las comunidades intactas, la Dirió, Monandam, Jalata, Jinotepe, Salinas de Nahualapa, en Rivas, Sutiaba, Jalteba, las 4 comunidades indígenas que están en el casco de Masaya, además de los que después fueron municipios, Dirió, Modirían, todo eso. Entonces es un avispero el que se toca. Pero entonces se produce la unidad de las dos élites contra los movimientos en dos momentos diferentes, pero bien definidos. Es decir, clases dominantes contra clases populares. Lucha de clase contra clase, ¿no?
logran aplastar el movimiento popular, pero ellos consideran que pueden resolver las diferencias, pero esas diferencias no se terminan. Trinidad Muñoz, que es el jefe militar y el caudillo principal que se ha desarrollado en León, da un golpe de Estado en 1851. Y este golpe de Estado es abortado por Don Fruto, quien se ha fortalecido también en la lucha contra las facciones populares. Y logra aniquilar a Muñoz. Hagamos una lectura con la lógica, con el método empírico. Don Fruto se considera lo suficientemente fortalecido para dar el paso. En Costa Rica, en 1840, en Honduras, que es el último estado centroamericano de los 4, ya se estableció la república. 39, 37 en Guatemala, 41 en Costa Rica, 47 en El Salvador, o 43, pero el 48 en Honduras. Un momento, aquí estamos atrasados. Entonces da el paso de constituir la república y la categoría de presidente y el fortalecimiento del poder ejecutivo. Esto produce, como se conoce, la rebelión de los leoneses, que consideran que eso es una dictadura. Prácticamente Don Fruto, que electo director supremo, se convierte en presidente de 1853 en adelante, y entonces se desarrolla lo que conocemos como la Guerra Civil de 1854 a 1855, y la historia más conocida, que es la intervención extranjera de Walker, que es el enfrentamiento entre democráticos y legitimistas, más tarde conservadores y liberales, que llevan a la Constitución. La guerra nacional. A la guerra civil. La guerra civil y luego la guerra nacional. A la guerra nacional. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición y ya hablamos acerca de ese llegar hasta la guerra nacional, que es la guerra nacional centroamericana, no es la guerra nacional de Nicaragua, es la guerra nacional centroamericana, como ya lo explicábamos en un programa anterior. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus en esta conversación con el doctor Rafael Casanova Fuerte. Llegamos a la guerra civil, de democráticos principalmente en Granada y legitimistas principalmente en León, ¿no? Al revés, los legitimistas en Granada, los democráticos en León. En León. Y ahí hay dos modelos, ahí está la confrontación ya de los dos modelos. Hay un elemento que no podemos obviar. Los granadinos, que después se defienden legitimistas y posteriormente los 30 años conservadores, eran partidarios de un sistema, diríamos, más excluyente que el de los leoneses en el aspecto político. Por ejemplo, el derecho a ser ciudadano tenía que tener un capital de 100 pesos. 100 pesos no creamos que son los 100 pesos de ahora. Sí. Estamos hablando de millones, el equivalente a millones. 20.000 para ser diputado, para ser presidente, para ser senador y para ser presidente. Y otra cantidad enorme, pues, de pesos, enorme, para poder optar a la categoría de diputado. O sea, era una reducción era una especie de realizar la elección a partir de un voto censitario por el sistema de electores. Es decir, algo similar al colegio electoral de los Estados Unidos, salvando las distancias y diferencias. Y los leoneses defendían, donde había menos capitales, defendían todavía el voto con más amplitud y el derecho a ser ciudadano con más amplitud, porque en León no había la cantidad de capital. No es que no habían capitales, había capitales grandes, pero la cantidad de capitales en León era menor. Había participación política de una amplia clase media. Y por tanto, esa es la visión que consideraban antidemocrática, la reforma de Don Fruto. Ese es por un lado, ¿verdad? Y esto, como es, senador, 6.000 pesos, presidente, 6.000 pesos, diputado, 4.000 pesos, ciudadano, 100 pesos, derecho a ser elegido, derecho a elegir y derecho a ser elegido, era restringido, mientras que los leoneses eran más amplios. Entonces ahí se planteaba, pues, la visión también de los mismos oficiócratas, pues. La clase propietaria, el sector culto,
es el que está en capacidad de dirigir la sociedad. Entonces, esto lleva a la guerra civil. A la guerra civil de 1854, en donde los democráticos inicialmente tienen una ventaja al derrotar a Don Fruto militar. Bueno, los democráticos hay que aclarar que fueron ayudados por los liberales hondureños. Estaba Cabaña, había sido oficial de Morazán. Y también los legitimistas son ayudados por los conservadores de Honduras, inicialmente encabezados por Santos Guardiola. Le decían los pericos de Guardiola. Salvo que en el caso de los democráticos no tenían contingentes militares de hondureños. En este caso solamente recibieron la ayuda pues, del presidente Cabaña. En este caso, Trinidad Cabaña ¿cómo es? Era un unionista famoso que acompañó a Morazán. Hay que tomar en cuenta de qué es lo que hace que venga Walker a Nicaragua. Por ahí iba a preguntar ahorita, es decir, a ver, necesitaban los nicaragüenses de la ayuda extranjera para poder hacer valer su pensamiento, su opción. Al no poderla discutir, necesitaban ponerla a la fuerza y además empujado desde el extranjero. Es decir, aquí tenemos la ayuda de los hondureños, antes que la de Walker. Eso es lo que en la cultura política, en nuestra idiosincrasia le llaman la cultura heterónoma, de recurrir a la ayuda extranjera para imponer lo tuyo, que todavía pues, nos marca en el siglo XX y en el siglo XXI. En este caso, hay un momento que los democráticos están en ventaja y logran sitiar Granada. Pero el sitio de Granada se alarga y incide en un largo desgaste político y tienen que levantar el sitio en 1855. En ese lapso se produce la muerte de Frutos Chamorro, muerte natural según las versiones, ¿verdad? Y en ese lapso los democráticos recurren a buscar ayuda extranjera, lo cual no era extraño. Ya anteriormente no habían habido contingentes, pero sí habían contratado a extranjeros para pelear en la guerra. Desde el periodo de la guerra de Cerda y Argüello vinieron los colombianos. Ahí es donde vino mi tatarabisabuelo, Casanova. Entonces, ¿qué sucede? De que Colle y Castellón firman un pacto de traer 200 constrictos norteamericanos y a cambio se le ofrecía tierra y se le ofrecía pues plata. Colle no es militar. No, es empresario. Es un empresario que tiene, y ellos se encuentran en Honduras, y él lo que hace es trasladarle a alguien que sí puede hacer eso, a su amigo William Walker. A quien él contrata. Byron Colle contrata a William Walker. Un subcontrato. Sí, sí. Pero que de paso, pues, William Walker se apoya del contrato. William Walker era un tipo que tenía 3 títulos, era médico, periodista, y ¿cuál era el otro? Médico, periodista. Se me olvida el otro título que tenía. Bueno, era un tipo bien, relativamente preparado, ¿verdad? Él viene con 55 filibusteros, embarcan en San Francisco, y proviene de toda una experiencia en aventuras filibusteras en México, en el intento de la toma de Sonora, y tiene vínculos con el esclavismo del sur. Y él está insertado en ese proyecto. William Walker no es casual que haya venido acá. Desde 1850 y pico, él está siguiendo las versiones que da Squire sobre esta tierra, sobre Centroamérica y sobre Nicaragua. Y él ve como un terreno fértil la guerra civil que hay y la abundancia de aventureros dispuestos a venir en una constante migración que hay de Europa a Estados Unidos. Él se engancha en esa posibilidad. Y el apoyo, primero, él no tiene apoyo de los esclavistas del sur en ese momento, pero sí está claro que va a obtener apoyo como lo obtuvo. Y viene con su propia propuesta. Los democráticos creen que es un elemento que le va a ayudar a acabar con los legitimistas. Y ahí se produce, pues, se inicia lo que podríamos llamar la primera incursión de Walker, 29 de junio de 1855 en Riva, esa es la primera batalla de Riva. En lo adelante, yo diría, del 29 de junio al 12 de septiembre, del 29 de junio de 1855 al 12 de septiembre
de 1856 caminan paralelas la guerra civil y la guerra nacional. ¿Cuándo se declara presidente Walker? En el 56, ¿no? En junio de 1856. En junio del 56. Entonces, hay reacción de los estados centroamericanos antes de eso, pues, sobre todo el estado de Costa Rica, pero también los demás estados presionan a los nicaragüenses para que se unan. Y hay fuerte reticencia para que se dé eso, pues, tanto tiempo. Hay tanto tiempo que se pasaron enfrentando, se les hacía difícil conciliar. Pero hay un momento de que Walker, ellos se dan cuenta de que Walker se torna incontrolable. Uno, como jefe, después de que hizo el pacto, bueno, primero, así una síntesis rápido, él trata de ocupar la vía del tránsito. En una segunda incursión en Rivas, logra derrotar a Guardiola y le cae a los granadinos y da un golpe de mano. Y los obliga con una pistola en la sien a firmar un nuevo pacto. Ya no es el pacto Castellón-Coles, sino el pacto Walker-Corral. Pero el mismo Corral y el mismo parte de la élite de Granada se ve rebasada totalmente por esta situación. Y se convierte en un sujeto difícil de controlar. El mismo presidente, Patricio Rivas, se termina yendo para Honduras. Era un presidente conservador, porque él hizo un gobierno bipartidista y conservó la jefatura del ejército. Los legitimistas, encabezados por Martínez, por Chamorro, los Chamorro Alfaro, ¿verdad?, que son los hermanos de Don Fruto, ¿verdad?, pasan al lado norte, donde tienen el apoyo, sin esa ayuda de las comunidades indígenas del norte. Bueno, se lo hubiera llevado, imaginémonos quién, ¿verdad?, pero logran un apoyo en esas comunidades y desde ahí inician la resistencia. Pero al mismo tiempo están peleando con los democráticos que tienen el apoyo de los indios segovianos. Hasta que el 12 de septiembre se produce el pacto de los partidos. Hay un aspecto que es interesante, bueno, que siga rigiendo la Constitución del 38 y el famoso, pues, gobierno provisorio. Pero además el 5º artículo dice lo siguiente, que si no se entiende lo que había pasado antes, bueno, pues estamos en penumbra. El 5º decía que los gastos de la guerra van a ser una deuda de la República, porque ¿qué había pasado en las anteriores guerras civiles? Las deudas las asumían los vencidos. Y en este caso, la posguerra la va a asumir la República. Los gastos después de la guerra los va a asumir la República. Ese es un elemento cohesionante. Sí. Y bueno, ahí intervienen, como se sabe, los hondureños, los salvadoreños, sobre todo los salvadoreños y los guatemaltecos, presionan. Recordemos que cada una de estas parcelas hay liberales y hay conservadores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estaba Guardiola, siguió hasta el final, hay otros legitimistas. Sí. Y los liberales salvadoreños ayudaban vinieron también acá. Y los conservadores guatemaltecos vinieron, pues, también con sus propias fuerzas. Pero es ahí donde se produce la batalla de San Jacinto, que es colocada en primer plano, ¿verdad?, aunque no es la principal batalla de la guerra. Es simbólica, y simbólica por las razones que conocemos. Vayamos, la muerte de Byron College, que es el firmante del pacto y el jefe de la expedición con el rango de coronel, aunque no era militar. Ahí eran militares Joaquín, O'Neill, los otros, pues. Entonces, ¿qué sucede? Es el primer enfrentamiento que se da entre filibusteros y nacionales. En la mayor parte de los enfrentamientos siempre había, por ejemplo, la primera batalla de Rivas la dirige el coronel Manuel del Bosque, un español, aunque la tropa, pues, es de nicaragüense. En muchos enfrentamientos está la presencia de Guardiola con los legitimistas. En este caso son filibusteros contra nicaragüenses. El otro elemento es que la fuerza filibustera es superior a la de los nicaragüenses. Superior técnica y numérica. Y militarmente. Sí. Y ahí tenían ya el revólver de repetición, ¿verdad? Y que ahí de cerquita era prácticamente una amenaza. No, pues todavía no estaba la bala, pero el fulminante de cerca era una amenaza. Y el caso está de que, bueno, ahí están las explicaciones que se dan, que fue casual, una carga que se lanzó por la parte de atrás que coincidió con el ruido de los caballos. Hay unas versiones que intencionalmente arriaron los caballos, otras que fueron los flecheros los que arriaron los caballos.
Bueno, pero el mismo Walker dice la caída de la jefatura de las columnas, de las tres columnas, que se disponen en el inicio del combate, decide también la suerte de los filibusteros que tienen que terminar retirándose. La carga que lanzaron, la carga de las tres columnas sobre el lado izquierdo era determinante. Y entonces dice, por eso es que dice en el comunicado, José Dolores Estrada, quizás estuviéramos hablando de una derrota. Si el capitán Ignacio Jarquín y los suyos no se deciden a morir resistiendo en el ala izquierda. Y entonces él manda a hacer una carga con 17 hombres en la parte de atrás de bayoneta, que eso es psicológicamente muy impactante, y coincide con el ruido de los caballos. Entonces eso prácticamente, además, Joaquín herido, O'Neill. Es que los tres los da por muertos, Walker, pues. Sí, por supuesto, en su guerra de Nicaragua él hace unos acomodos, pues, porque dice que los expedicionarios no eran propiamente soldados, es decir, la mayoría. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí comienza prácticamente ese un impacto enorme que causa. Hay que ver el papel que tiene José Dolores Estrada cuando se pone totalmente, cuando se da cuenta del pacto, no dice que Martínez traicionó a la legitimidad, pues, es decir, está traicionando a los legitimistas. En lo adelante, en la guerra, prácticamente va a una especie de retroceso, con batallas de mayor intensidad. Claro, de retroceso de las tropas filibusteras. Es que tal vez, yo me gustaría tal vez cerrar con esto, San Jacinto, para cerrar esta parte de esta serie de programas que estamos haciendo, San Jacinto es la primera derrota de la intervención filibustera norteamericana en la historia. No es solamente en Nicaragua, es decir, claro, en Nicaragua, pero es en la historia. Yo diría, digamos, si estudiamos la guerra nacional con la debida atención, nos encontramos que es una batalla que no tiene las proporciones que tienen las otras. Pues. Estamos hablando de 4 horas. Hay algunos que decían que era un combate. Cuando hablamos de la ciencia militar es cuando intervienen más de una arma. Interviene la infantería, interviene la caballería, interviene la artillería. En este caso yo diría que fue simbólica, principalmente por 3 elementos. Y es una cadena sucesiva de derrotas de los filibusteros, pero donde los combates posteriores son mucho más reñidos. Por ejemplo, las 2 batallas de Masaya, que son en 13 y 14 de octubre, y la otra un mes después, que en Rivas mismo, ¿no? La de Rivas, que cuántos meses tardó. Eso lo hablaba yo con otro historiador, pues. Y el 29 de enero el ataque al Obraje. Así que hay batallas que duran meses. Si analizamos en la ciencia militar y en la historia militar. Sí. Entonces, la última batalla de Rivas fue larga. La de Granada, 19 días con sus 19 noches, hasta que le pega juego Henningsen. Y además, en ese periodo ya Walker, ese es el otro. La batalla de Masaya, las 2 batallas de Masaya, ya no es un Byron Cole que va de paseo. Está Henningsen, que es especialista. Está Wasmer, que son también militares de carrera, y que traen también militares de carrera. Que casualmente, en el caso de Rivas se demostró que hacen un estudio hasta psicológico. Por ejemplo, el 11 de abril de 1857 dice, los filibusteros, los costarricenses Mora cree que nos derrotó en abril. Dice. Entonces ahí se reúnen con Walker, vamos a preparar una emboscada. Y Mora cae en la trampa, queriendo celebrar el 11 de abril y prácticamente es un gran fiasco. Pues los filibusteros logran derrotarlo en ese combate y logran incluso logran salir hacia afuera y conectarse con el capitán Charles Davis, el almirante norteamericano, que logra darle, como quien dice, posteriormente el 1 de mayo, una honrosa salida a Walker. A Walker, sí. Bueno, eso lo vamos a tocar con más detalle en un próximo programa. Quiero agradecerle, doctor, por esta platicada en esta edición especial de estos días dedicados a la efemérides patria. Bueno, siempre la orden. ¿Cómo no? Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes. Continuamos toda esta semana, continuamos hablando acerca de estas efemérides para entender la historia.